Bueno, entonces, después de habernos puesto de acuerdo, yo estaba esperando a los chicos que ingresaran, pero no ingresan. Entonces vamos a trabajar en educación cristiana. Hoy vamos a ver, ¿se recuerdan que el bimestre pasado estuvimos hablando sobre los milagros de Jesús? Hoy estamos hablando en este bimestre de los personajes que en muchos casos sobresalieron en la Biblia debido a su liderazgo, a su relación con Dios tan importante como fue, por ejemplo, ¿a qué personaje vimos hace 8? David y Goliat. A David y Goliat. David fue alguien muy obediente al Señor y tuvo mucha fe. En una pregunta que hicimos el día, hace 8 días, les puse yo, ¿cómo fue que él se entregó a esa lucha que para todo mundo era, era imposible ganarla? Pero ¿a quién se aferró él? Adiós. Adiós. Se aferró a Dios, ¿verdad? Se tomó de la mano de Dios y ahí estamos viendo la fe que él tuvo en Dios. Entonces ahora vamos a hablar sobre la vida de Josué. Vamos a hablar algo sobre Josué. Vamos a leer esto que tenemos ahí, es una historia bien breve y luego vamos a hacer unas preguntas de acuerdo a lo del tema, pero vamos a ir estudiando poco a poco. Moisés estaba muerto, o sea, Moisés fue antes de Josué. Y Josué sabía que Dios le había elegido para liderar a los israelitas. O sea que cuando murió Moisés, quedó Josué para liderar a los israelitas. Antes de preparar a su ejército, tenía que prepararse él mismo. Dios le prometió a Josué victoria y prosperidad en la tierra prometida si el pueblo obedecería siempre a la palabra de Dios. ¿Qué condición le puso Dios al pueblo de Israel? A ver. Fíjense que de esa partecita que le leí, podemos sacar varias preguntas. Que obedecieran. Que obedecieran. Que obedeciera, ¿verdad? Entonces, Josué fue obediente para así poder él tener la compañía siempre de Dios, ¿verdad? Ahora dice así. Dios dijo a Josué que los sacerdotes debían guiar a los soldados y al pueblo, llevando el arca que tenía los 10 mandamientos. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron la orilla del río, Dios hizo un milagro. Dios hizo un camino seco atravesando el agua. O sea, ahí van con el arca de la alianza. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, llevan ahí el arca de la alianza que lleva los 10 mandamientos, pero van atravesando el río. Y entonces, ¿qué milagro hizo Dios? Secó el río para poder atravesar el agua. Luego, solemnemente, Josué dedicó el oro, la plata y los tesoros de Jericó al servicio de Dios. Luego puso una maldición sobre cualquiera que volviera a edificar la ciudad perversa. Pronto todos en Canaán escucharon cómo Josué derrotó a Jericó. Sabían que Dios estaba con su pueblo. O sea, todo aquel que se acercaba a Dios era protegido por él. Luego dice, Josué y su ejército hicieron tal como Dios les había mandado. Tal vez la gente de Jericó se reía de ellos, pero después de marchar la 7ª vez el 7º día,
Los sacerdotes tocaron las trompetas y tal como Dios había prometido, los grandes muros de Jericó se desmoronaron. Ahí vemos nosotros la imagen que indica eso. Entonces, hoy vimos la historia de Josué. Entonces, vamos a hacer unas preguntas en base a lo que les leí, pero les voy a ir dando la muestra de las diapositivas para que vayan leyendo de nuevo. Hoy no vamos a escribir todo lo en la Biblia. Hoy vamos a escribir nada más las respuestas de las preguntas que les voy a hacer. ¿Entendido, mis chicos? Número 1. ¿Qué misión le dio Dios a Josué? ¿Qué misión le dio Dios a Josué? Escriban. A la siguiente. Dejan espacio ahí para que ustedes resuelvan. ¿Qué le prometió Dios a Josué? ¿Qué le prometió Dios a Josué? Bueno, ¿qué debían hacer los sacerdotes que acompañaban a Josué? ¿Qué debían hacer los sacerdotes que acompañaban a Josué? A ver, ¿para qué usó el oro y la plata Josué? ¿Para qué utilizó el oro y la plata? ¿Cómo actuó José ante Dios? ¿Cómo actuó Josué ante Dios?